venezolanos. Entonces, mis fuentes eso, son completamente erradas. Mito urbano. Pero Ana Cristina, Okay. Usted está entregando los datos de Medellín, pero tenemos en la línea a Felipe Mariño, que es el director de Bogotá. ¿Cómo vamos? Porque están lanzando hoy los resultados precisamente también del estudio sobre la comunidad venezolana en la capital. Y señor Mariño, lo quiero saludar agradeciéndole este tiempo con nosotros. Gracias por estar en Mañanas Blue. Hola. También al resto de las personas que están hablando con nosotros. Ana Cristina nos estaba dando los resultados de la investigación de Medellín, cómo vamos sobre la comunidad venezolana. Quiero saber los puntos más importantes de lo que ustedes están entregando hoy de la comunidad venezolana en Bogotá. Uno, ¿cuántos son? ¿Cuántos venezolanos tenemos en Bogotá? Vale, son alrededor, en cifras de agosto de 2023, que es lo último que tenemos actualizado y certero, son 605.000 personas aproximadamente que viven en Bogotá, que vivían en Bogotá en ese momento y que tienen vocación de permanencia. ¿Cuántos, perdóneme, cuál es la cifra? Que acá me estaban hablando y no lo alcancé a oír. 605.346. 605.346 venezolanos hay en Bogotá. Estamos hablando, Ana Cristina mencionaba que el 70% en Medellín estaban formalizados y el 30% no. En Bogotá, ¿cómo es esa diferencia? Bueno, acá es importantísimo dar un poco de contexto. Esto es un estudio que estamos realizando junto con CUSO International y la Fundación Santo Domingo, junto con diferentes programas de cómo vamos. Acá están participando Medellín, está participando Barranquilla, está participando Cali y está participando Bogotá. Juntos hicimos una alianza que se llama la Alianza de Inclusión Migratoria para el Desarrollo Local, que lo que hace es justamente como caracterizar la actualidad de la población venezolana y de la migración y ver sobre todo cómo se está incluyendo o las oportunidades que hay en términos de inclusión socioeconómica de esta población. Algunas cifras de contexto de lo que está pasando particularmente en Bogotá. Como te decía, más o menos 600.000 venezolanos y venezolanas que están repartidos entre hombres y mujeres, más o menos equitativamente, 50-50. Esto que pesa más o menos el 5% de la población de Bogotá, y eso no es un dato menor. En términos de pobreza, el 62% de la población venezolana está en condiciones de pobreza monetaria. Eso es un poco más del doble si comparamos con la población bogotana, que está alrededor del 26%. En términos de pobreza extrema también las cifras son determinantes. El 20,8% de esta población venezolana está en la pobreza extrema, y eso sí es más o menos 3 veces más de lo que, si la comparamos con la población bogotana, que es el 7,5%. Más o menos el 65% de los venezolanos y venezolanas están viviendo en estratos 1 y 2, y el 50%, la mitad de las personas, están ganando menos de 430.000 pesos. Felipe, en esa investigación que ustedes hacen, ¿qué encuentran de por qué, a pesar de que existe el estatus de protección temporal ya desde hace varios años, de que hay un derecho incluso sin tener estatus de protección temporal a tener servicios de salud, servicios de educación, las cifras de bienestar, llamémoslas así, de la población venezolana con respecto a las que viven, de las personas que viven en Bogotá, son tan malas? ¿O es que han ido mejorando, o mejor dicho, cómo lo analizan ustedes? Bueno, hay diferentes factores que son determinantes y que estamos aprovechando la oportunidad coyuntural en la que estamos ahorita en las diferentes ciudades para llevar estos mensajes súper específicos de recomendación para la elaboración de plan de desarrollo. Acá también hay que tener en cuenta que buena parte de la respuesta institucional tiene que partir del gobierno nacional en coordinación con las entidades locales. Entonces, lo que estamos encontrando es, primero, falta de regularización. Si bien ha habido esfuerzos importantes en materia, sigue siendo un reto a superar. Sobre todo, no hay digamos que sin un documento válido como el PPT, que es el permiso que tienen los venezolanos, o una cédula de extranjería, las empresas formales, por ejemplo, no pueden contratar a los migrantes. Esto es algo que se ha avanzado, pero que necesita un poco más de empuje por parte de la institucionalidad, y que podamos ofrecer esas opciones. También hay un tema muy, muy claro, y es, por ejemplo, la falta de convalidación de títulos, que también ha estado como haciendo presión sobre esto. Más o menos, la última información que tenemos es que en agosto de 2021 el 92% de los migrantes no habían homologado su título en Colombia, y eso pues evidentemente hace un desequilibrio entre la formalidad y la formalidad si comparamos, por ejemplo, con la población bogotana. Mientras que
el 48% de la distribución de los ocupados con títulos de educación superior, según la nacionalidad y la condición de la formalidad laboral, más o menos el 48,6% de los venezolanos son formales versus el 83% de la población que no es venezolana, o sea, de los bogotanos particularmente, está en la formalidad. Esto se invierte en la informalidad. El 51,4% son venezolanos versus el 16,7% son no venezolanos en la informalidad. Entonces vemos como esas diferentes aproximaciones. Director Mariño, sí, precisamente sobre esas cifras de informalidad le quería preguntar y sobre los mitos que se tejen en torno a las ciudades. Por ejemplo, la tasa de informalidad de los trabajadores de nacionalidad venezolana en Medellín fue del 68,4%, 31,6 puntos porcentuales por encima del registro de la comunidad acogida, que fue de 36,8%. Entonces, pues es una informalidad bastante alta. Por otra parte, decía yo al principio que un 24,1% de los migrantes de nacionalidad venezolana viven en hacinamiento crítico, es decir, viven más de 3 personas, están durmiendo en la misma habitación. Eso ya es muy grave, pero sin embargo, cuando uno oye ese mito que corre de boca en boca de Medellín es la Mónaco de Colombia, ¿qué tanto influye en esa migración o de qué manera se está creando esos mitos sobre ciertas ciudades y que pues las personas llegan y se dan cuenta que no es tal? De acuerdo, pues acá lo que nosotros hacemos desde los Cómo Vamos, y ha sido una tarea histórica en la conversación de presentación que hacen ustedes, los Cómo Vamos existimos desde hace 25 años, 26, desde el 1998, y es justamente cómo hacemos para acercar información oficial de calidad y rigurosa a la ciudadanía, tratando de hacerlo en el lenguaje más accesible posible, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que estamos haciendo con este informe. No teníamos antecedentes de tener la misma profundidad que tenemos con otros aspectos de la calidad de vida a través de lo que hacemos de los Cómo Vamos, pero en esta oportunidad quisimos, junto con nuestros aliados nuevamente, pues hacer ese zoom sobre una problemática o sobre una situación social que venimos sintiendo cada vez más desde 2017, y a hoy ya pues tenemos unas cifras consolidadas, y eso nos va a guiar mucho para poder establecer recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones. Acá hay un dato también importantísimo que hay que ver, y sobre todo que la intención es romper como con esos mitos. Es importantísimo ver esta situación demográfica y de población como un bono demográfico, o sea, en unas tasas demográficas, por ejemplo, de las diferentes ciudades, y acá está Medellín, Cali, el eje cafetero, buena parte del país, cada vez son más, digamos que nacen menos personas. El hecho de que lleguen personas en edad de trabajar es algo que tenemos que apropiarlo, y si les damos las condiciones, pues eso va a empujar la economía y otros aspectos sociales. Entonces tenemos que hacer lo posible como comunidad de acogida de aprovechar ese bono demográfico que nos está dando por la migración venezolana. Don Felipe, como venezolano le cuento que ha habido 3 oleadas migratorias. La primera de las personas acaudaladas de Venezuela que tuvieron la posibilidad de salir, la segunda de los profesionales, en su mayoría de clase media, y una tercera oleada que es la que estamos viviendo desde hace un tiempo, que son de las personas que tienen una precaria condición de vida en el país vecino. Pero lo que se está viendo también es cómo la propia oleada migrante, la primera, segunda, tercera, está tomando la decisión de dejar los países de América Latina, desde Chile, Perú, Colombia, Panamá, para ir a los Estados Unidos e incluso cruzar el charco hacia España. ¿Ustedes han visto un decrecimiento del número de migrantes en Colombia, de migrantes que están tomando la decisión de ir hacia los Estados Unidos? Pues bueno, eso es algo que estamos analizando en este momento. El alcance de este proyecto lo que hace es, sobre todo, ir con mayor profundidad a las condiciones socioeconómicas de la población que está hoy, pero entendemos que no solamente, y eso es algo que estamos viendo a nivel nacional, que buena parte que Colombia se está convirtiendo en una suerte como de recepción de diferentes tipos de migración que incluso vienen de otros continentes y que están empezando a salir particularmente hacia América del Norte, desde la ruta que empieza en Antioquia y termina cruzando el tapón del Darién y llega a Centroamérica por Panamá. Entonces sabemos que es un fenómeno. Esto también se suma con que justamente estamos ante un contexto también de migración por concepto o como resultado del cambio climático. Entonces estos factores
globales también están afectando la migración y efectivamente pues tendremos que hacer el análisis concreto para Colombia. Puede estar afectando también esas personas que tienen vocación de quedarse, porque esa cifra que yo les doy de 605.000 para Bogotá particularmente son de las personas que ya llevan un tiempo en Bogotá y que tienen vocación de permanencia. Esto seguramente va a ir cambiando con estos otros retos migratorios que tenemos en la región. Justamente hablando de retos migratorios, y yo quisiera hablar sobre esa diversificación que hay de migrantes en Colombia, y lo estamos viendo en América Latina, el aumento de la xenofobia hacia el venezolano. Y ese aumento de la xenofobia hacia el venezolano se da cuando la tercera oleada migratoria, que son las personas que por sus condiciones precarias, que no pueden hacer vida en Venezuela, se viene a otros países. ¿Usted ha visto un crecimiento de esa oleada xenófoba en América Latina cuando ya se habla de migrantes que tal vez no son grandes capitales de dinero? Hay varios estudios al respecto, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano, y ese es un tema que es una realidad. Diferentes mediciones, ya sea de percepción o mecanismos que recogen la percepción ciudadana, como otras herramientas objetivas, lo que nos muestran es que hay, digamos que hay un latente o una eminente situación de xenofobia. Y eso justamente se da por lo que usted advierte, más o menos desde el 2017 empieza a llegar en fuerza esa tercera ola, y normalmente en la narrativa de los medios, en las diferentes narrativas que se están instalando en las ciudades, pues asocian esta migración con situaciones relacionadas con seguridad, entre otras, y eso justamente es lo que posiblemente más afecta digamos que a esa percepción generalizada que se tiene. Nuevamente, nuestra intención hacer estos estudios a mayor profundidad es, con información rigurosa, de calidad y oficial, poder combatir esas narrativas que se instalan y más bien darle la vuelta a la perspectiva como se tienen la percepción ciudadana, la migración que viene, para aprovechar justamente esa fuerza laboral que viene a estos países y a estas ciudades, para que sean un factor primero de crecimiento demográfico, que en algunos términos es necesario, dada, digamos, cómo se va invirtiendo la pirámide poblacional de las ciudades, y Colombia no es ajeno a eso, y cómo podemos aprovechar económicamente esta población y que se pueda insertar socioeconómicamente. Nosotros tenemos una de las recomendaciones, uno de los grandes bloques que nosotros damos, más allá de regularización, de caracterización socioeconómica, hay una de cohesión social, y acá es fundamental que si vamos a abrir las puertas para la integración socioeconómica, pues justamente tiene que haber un mayor trabajo en la cohesión social que nos aleje de las narrativas xenófobas. Pues, director de Bogotá, ¿cómo vamos? Felipe Mariño, mil gracias por darnos algunos avances y puntadas de este informe que van a entregar hoy, y que además pues empezó entregándose en Medellín, en Bogotá, también va a estar en Cali, para tener un gran compilado de cómo es o cuál es la situación de los venezolanos en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y que estén muy bien. Un saludo especial. Y es que la situación de Venezuela es preocupante.